se practicaba de tiempo atrás, se condonaban los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales. No era un tema de los medios, se guardaba silencio o no se sabía. Nosotros fuimos los primeros en darlo a conocer y en plantear que íbamos a terminar con los privilegios fiscales, porque durante todo el periodo neoliberal, aquí lo he dicho varias veces, se engañó a la gente de distintas maneras, ¿no? No voy a dejar de repetir el engaño de que no podían aumentar el salario porque iba a aumentar la inflación, cosa que ha quedado demostrado que no era cierto, algo que se demostró que no era cierto a partir de que se promovió el incremento de los salarios mínimos y no ha habido un desbordamiento en la inflación. Pero engañaron muchísimos años. Engañaron también con esto de lo fiscal, de que México tenía el problema de una baja recaudación porque los del sector informal de la economía no pagaban impuestos, los ambulantes, la gente que se busca la vida como puede, sobre todo en épocas de crisis, y que ese era el problema. Cuando se trataba de dos cosas o de tres, pero dos muy significativas. Primero, el que desde la época del presidente Echeverría se les otorgó a los grandes contribuyentes el beneficio de la llamada consolidación fiscal. Esto tiene que ver con una situación política. Asesinan lamentablemente al señor Eugenio Garza Sada y Echeverría les otorga a los empresarios esta concesión, que consiste en que una empresa importante, fuerte, que tiene utilidades suficientes, puede diluir esas utilidades creando otras empresas en donde supuestamente pierde. Y entonces, al equilibrar las ganancias y las pérdidas, terminan por no tener utilidades y por lo mismo no pagan impuestos. Ese sistema se mantuvo durante muchos sexenios. ¿Hasta 2013? Así es, exactamente, que se hizo la reforma. Llegaban a haber empresas muy grandes, que pagaban 1% de sus ingresos, 2%. Proporcionalmente, desde luego, pagaban más los trabajadores por impuestos sobre la renta. Pero lo otro que se tenía oculto y no se conocía era que existía la condonación de impuestos. El presidente tenía la facultad para condonar impuestos a través del secretario de Hacienda. Entonces había un mecanismo legal para que al final una empresa, un banco, no pagara impuestos, se les condonaran los impuestos. Ya hemos aquí presentado una lista
de cuántas empresas, bancos no pagaban. Y repito, nos engañaban diciendo que el problema de la falta de recaudación tenía que ver con el hecho de que los que trabajan en la economía informal no pagaban impuestos. Nosotros reformamos la Constitución en los momentos en que todavía no tenía el bloque conservador la actitud que tiene ahora, que no aprueban nada, absolutamente. Como era una reforma constitucional, se necesitaba una mayoría calificada, se logró esa mayoría calificada, se reformó el artículo 28 de la Constitución y está prohibida la condonación de impuestos. A partir de ahí se empezó a pedir a los empresarios, a los banqueros, que nos ayudaran poniéndose al corriente y empezaron a pagar impuestos. Había otro mecanismo también para evadir los impuestos, otro mecanismo de evasión fiscal, que era hacer operaciones en la bolsa para no pagar impuestos. Así vendieron Banamex a Citigroup en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos, cuando tenían que haber pagado 3,000 millones de dólares de impuestos. Y hablaba yo de otras decisiones o privilegios fiscales. Por ejemplo, México era el único país en donde no se pagaba impuesto por la extracción de minerales. Salinas les concedió a las grandes empresas mineras este privilegio. No se pagaba impuesto por la extracción del oro, de la plata y de otros minerales. Entonces, nosotros hemos venido denunciando esto